La licencia por maternidad es un problema aún en diversos países del mundo por el tema de discriminación contra la mujer. En el Perú aún sigue siendo una política muy conservadora, esto según criterios de la OIT en cuanto a las 12 semanas de licencia por maternidad. Sin embargo, somos uno de los países que otorga una licencia de paternidad. Esto entonces quiere decir que debemos ampliar la licencia en el caso de las madres, debemos de pensar más en una licencia parental. ¿Usted qué opina? Escríbanos @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Extender la licencia sería un exceso. Esto evitará la discriminación contra la mujer. Las madres necesitan compartir los primeros meses con sus bebés. Un recién nacido necesita muchos cuidados. Aquí, las mujeres al final tienen menos de 3 meses de licencia de maternidad. Estar lejos del bebé afecta el rendimiento laboral. La licencia tiene que ser optativa. Aumentarla generaría muchos costos para los empresarios. Extender la licencia generaría muchos despidos de mujeres jóvenes. Las mujeres no conseguirían empleo. Esto ayudará a madres trabajadoras. La licencia de maternidad en Perú es insuficiente. Hablemos de la licencia de paternidad. ¿Se debe ampliar la licencia por maternidad en nuestro país? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan Germán Jani Rodríguez, abogado laboralista, y también Cecilia María Guzmán Barrón, abogada laboralista. Hemos lanzado una pregunta al inicio del programa. ¿Se debe ampliar esta licencia, este descanso por maternidad en nuestro país? ¿Qué opina Germán Jani Rodríguez? Muy buenas noches, Violeta. Gracias a Debate y Diálogo por permitirnos esta opinión y este debate, y saludar también a la doctora Cecilia de esta noche, en la que realmente nos toca un tema muy importantísimo. Muchas gracias. Creo que sí, Violeta, debemos de tomar como punto de partida el hecho de que la licencia de maternidad en el país está supeditada muchas veces al hecho de que la madre no pueda conseguir un máximo de licencia por un tema de que de repente no haya un niño discapacitado, no haya partos múltiples, ¿no? Que de alguna u otra forma son las únicas características que están dándose acá en el país. Vamos a hacerle la misma pregunta a Cecilia María Guzmán. ¿Qué opina? ¿Se debe ampliar o a lo mejor hay otra propuesta? La OIT considera que es muy conservadora la política en cuanto a este descanso para las madres. Bueno, buenas noches con todos. En realidad, creo que la mirada que debiéramos darle a estos permisos, más que una mirada de maternidad, debiera ser una mirada de una paternidad compartida, ¿no? Es decir, no solamente preocuparnos porque las madres tengan el descanso, sino también que los padres participen de este descanso. Es decir, que no descansen, digamos, ¿no? La licencia no es para descansar, sino en realidad es para trabajar en casa en pro de una familia. Y yo estoy de acuerdo con una mirada de una responsabilidad compartida en la crianza de los hijos. ¿Pero es factible una mayor licencia por maternidad? Si nos comparamos en todo caso con países en la misma región como Chile o como Bolivia, Chile por ejemplo que tiene 18 semanas en esta licencia por maternidad, y luego Colombia que tiene 14 semanas, pero ya están trabajando en un proyecto de ley para ampliar este tiempo de licencia, ¿se podría trabajar en una mayor licencia en el caso de nuestro país? Mira, Violeta, el tema es muy controversial, precisamente porque el tema de las licencias de maternidad acá en el Perú se ven supeditadas al hecho, como te dije en un principio, de que solamente con esta nueva ley, que es la 2992, se puede dar a un niño que sufre una discapacidad, que es la de que la madre gestante, ¿no? Tenga la opción de generarse 30 días más de adicionales para poder criar a un niño con discapacidad, o en el sentido de que de repente tenga partos múltiples. Sin embargo, esto también compete al padre. Es decir, el padre no puede tener tan solo 4 días en cuanto al tema de como progenitor. O sea, estamos, de alguna manera, dejando de lado a la figura del progenitor.
es importantísima la figura del padre dentro de una relación paterno-familiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el cimiento que va a constituir no solamente para los primeros meses de vida del menor nacido, sino también para su vida futura. O sea, esos meses de vida donde se va a producir de alguna manera la correspondencia de los afectos entre los padres, el vínculo de la madre a través de la lactancia materna y el vínculo con el padre es importantísimo para que ese ser humano crezca con valores, con un marcado humanismo, y eso es lo que realmente no se está viendo, y se está viendo sí en muchos otros países, pero que Perú realmente está desarrollando incipientemente este tema, y es muy bueno que lo estés tratando acá en el programa. Tenemos un alto índice también de madres solteras en el país. Quizás es un tema que se deba debatir más, en el que se deba profundizar, y también es importante lo que ambos mencionan. ¿Cuál es el rol paterno? ¿Ha sido dejado de lado en el mercado laboral? ¿Qué opina Cecilia Guzmán? Creo que nuestra mirada, como hace unos años atrás cuando se dan todas estas leyes, porque recordemos que en el año 95 se deroga una serie de normas laborales favorables a las mujeres, pero que también eran discriminatorias, ¿no? Había una famosa ley del asiento, una serie de prerrogativas particulares, pero que afectaban a la mujer en realidad. Y recién es a partir de entonces que se empiezan a dar todas estas licencias, se empiezan a publicar estas normas, pero desde una mirada, digamos, de alguna manera bastante machista, pensando en que es la madre la que únicamente se tiene que encargar del hijo, e inclusive no hemos mirado que por qué la madre adoptante solo tiene 30 días y por qué la madre biológica tiene 90. Es decir, en primer lugar, me parece estupendo que estemos aquí conversando de estos temas, porque es de la célula, digamos, de la célula básica de nuestra sociedad, ¿no? De lo que es la familia. Y la familia... existen diferentes tipos de familia, no necesariamente con hijos nacidos de los padres, y a quienes también tienen que ser acogidos, y quienes, si bien la madre no los va a alimentar, no les va a dar de lactar, requieren también un periodo de adaptación a esa nueva familia. ¿Por qué para ellos 30 y por qué para los otros 90? ¿Por qué para el padre 4 días? 4 días, ¿qué hace el papá? No es ni siquiera son 5 días útiles, son 4. ¿Qué hace? ¿Está pensado en que el padre va, arregla la casa y regresa a su trabajo? Ahora, todos los hombres que toman estos 4 días, porque además es un derecho irrenunciable, no se puede luego considerar que haya un pago en efectivo, que haya otro beneficio por estos 4 días de licencia por paternidad. El padre, teniendo en cuenta que también vivimos, hay que ser realistas, vivimos en un país machista, verdaderamente también colabora con la crianza de su hijo o de su hija. ¿Hay un porcentaje, un estudio que evalúa el tema? El porcentaje de padres, en todo caso, que sí cumplen y utilizan esta licencia como debe ser. Bueno, en realidad, hasta donde yo conozco, no hay un estudio de esa naturaleza. Se ha hecho un estudio de lo que es trabajo remunerado o no remunerado, de lo que son las madres, pero de la participación del padre, por lo menos hasta donde yo conozco, no sé si Germán en todo caso conocerá un estudio sobre ese tema, porque también es mucho lo que se dice para la encuesta, en todo caso, y mucho para lo que realmente puede pasar en casa, ¿no? Es decir, ¿cómo quedo yo mejor ante lo que me están preguntando, o lo que debería responder porque es políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, y lo que realmente está sucediendo en casa? Y como tú mencionaste un momento, la realidad de aquellas madres solteras también habría que valorarla, ¿no? Dentro de esto, de pronto también dando algunas facilidades dentro de lo que es actualmente la licencia de maternidad, que en todo caso más adelante podré contar un poquito más de la idea que tengo sobre eso, ¿no? En todo caso, la licencia de maternidad debe de ser distinta para el caso de las madres solteras. ¿Qué opina Germán Janio? Sí, quería acotar antes de tu pregunta, Violeta, el tema justo que Cecilia lo estaba tratando. Hay un alto índice de paternidad de progenitores que no están contribuyendo en cuanto a la remuneración de sus hijos. Es decir, no hay realmente, a pesar de que existe una lista de deudores morosos alimentarios, no hay realmente una sanción ejemplar para aquellos que no cumplen con el alimento de sus hijos. Sea que sean obreros, profesionales, personas que de alguna u otra forma están trabajando en un determinado lugar, no hay realmente una estadística específica en lo laboral sobre todos los deudores morosos alimentarios. Y eso realmente empobrece el nivel, se puede decir, el nivel de la familia como núcleo social que está pues dentro de la Constitución Política del Estado.
Ahora, con respecto a tu última pregunta, no sé si me podrías repetir. Sí, sobre las madres adolescentes. Quizás deberíamos tener una política diferente en cuanto a esa licencia de maternidad. Las madres solteras. Esto es terrible, Violeta, porque de alguna forma hay muchísimas madres, no solamente en Lima, nuestra capital, sino muchas venidas de provincias, de caseríos muy pobrísimos, que están llenándose de hijos. He visitado muchos asentamientos, caseríos de acá de Lima, en investigaciones. Precisamente ahora justo estoy trabajando en eso, en un tema sociológico, pero no específicamente para un tema laboral, sino para escribir una obra. El tema es realmente deplorable. ¿Por qué? Porque las chicas adolescentes se están concibiendo desde los 12, 13, 14, 15 años. Claro, ahora, y esto no las favorece. Ahora en el caso, por ejemplo, de las madres adolescentes, que luego con mucho esfuerzo y esfuerzo de los padres y de la familia han podido acceder a estudios superiores, han terminado la universidad, ahora están en busca de un trabajo, logran un puesto de trabajo. ¿Qué pasa con ellas si en el futuro pues continúan con una familia, quieren tener un hijo o una hija más? La licencia, bueno, lamentablemente siguen siendo madres solteras. Sí. ¿Qué pasa con esas licencias? ¿Se tendría que hablar de una política especial para las madres solteras por la licencia de maternidad? Según la ley, las licencias de maternidad para las madres, o sea, la ley protege absolutamente a todas, así no estés en planilla o no en planilla. Es un hecho que hay que resaltar, pero una cosa es la norma, como dice, echa la ley, echa la trampa, y otra cosa es la ejecución de la norma. Vamos a hacerle la misma pregunta a Cecilia Guzmán, en todo caso. Sí, en realidad la norma no distingue, habla de madre, no distingue en cuál es el estado civil, y creo que distinguirlo podría ser contraproducente también en algún caso. Ha pasado una situación particular en España a propósito de la situación tan terrible que han estado viviendo y que continúan viviendo sobre el tema de desempleo. Me comentaban algunas personas que vienen de allá que hay mujeres que se han embarazado para poder tomar las licencias, porque preferían estar embarazadas para evitar el desempleo, ¿no? Entonces, lamentablemente, claro, hay recursos a esa naturaleza, y yo creo que no deberíamos hacer un distingo en base al estado civil de las personas, ¿no? Pero hay contratos también, ¿no? Algunos contratos no es decir, a la protección al puesto de trabajo tras esta licencia. Estando la situación como está en España, también hay ciertos requisitos y ciertas cláusulas que no necesariamente un embarazo garantizaría que continúen en su puesto de trabajo. Vamos a volver en todo caso a seguir debatiendo sobre este tema tras la pausa, porque es momento de hacer un breve corte en debate y diálogo, pero regresamos con más. Del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Una nueva propuesta informativa con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado. 7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde.
Regresamos con debate y diálogo. El día de hoy nos preguntamos si se debe ampliar la licencia por maternidad en nuestro país. ¿Usted qué opina? Escríbanos @de7.3 y también a nuestra página en Facebook. Nos acompañan Germán Jani Rodríguez, abogado laboralista, y Cecilia Guzmán Barrón, también abogada laboralista. Antes de seguir continuando con esta conversación sobre el tema de la licencia por maternidad, vamos a tener una llamada telefónica. Ya estamos enlazados con Germán Lora, abogado laboralista, también que tiene una visión particular de este tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Estábamos conversando sobre el tema de la paternidad, ¿no? Si el rol paterno, y esto yo ya se lo he preguntado a Cecilia Guzmán, si la paternidad se ha dejado de lado en el plano laboral, ¿se debe ampliar la licencia solo de la madre o también del padre, o deberíamos hablar de una licencia compartida? ¿Qué es lo que usted opina? A mí me parece que lo que tiene que darse es también un involucramiento del padre en las funciones del cuidado del recién nacido. A mí sí me parece que la licencia por maternidad está bien estructurada, se maneja, entiendo, correctamente, los empleadores son conscientes de los tiempos, de las licencias, del tiempo que va a tener la trabajadora para estar fuera del centro de trabajo. Entonces creo que no hay en ese aspecto ningún problema con relación al tiempo de la licencia por maternidad. Para involucrar al padre en esto, se dictó hace un tiempo una norma que establece 4 días de licencia. Doctor Lora, ¿se podría acercar un poco más al teléfono para poder escucharlo con claridad, por favor? ¿Ahora me escucha? Bien. Continúe con su exposición, lo estamos escuchando atentamente. Perfecto. Le decía que hace unos años se dictó una norma que establecía y otorgaba licencia por paternidad, ¿no? Licencia que no ha sido tampoco materia de cuestionamiento por parte del empleador. El empleador hoy lo asume bien, y que creo que una posibilidad para involucrar al padre en las labores conforme se pretende no es tanto ampliar una licencia por maternidad, sino que ampliar la licencia por paternidad que actualmente existe. Licencia que se tiene 4 días, en otros países puede darse hasta 7 o 15 días de la licencia por paternidad. Entonces creo que por ahí pasa en solucionar este problema, o el ver de involucrar al padre también en las labores del cuidado del niño. ¿Considera que ampliar la licencia solo a la madre puede también ampliar las brechas de género? Sí, a mí me parece que el beneficio es un beneficio, como dije inicialmente, que ha estado hace mucho tiempo bien estructurado, que es un beneficio que los empleadores han interiorizado correctamente, y que modificar ello, hacer una modificación de una semana de esa licencia, no tiene ningún sentido, porque movería un poco la diferencia entre un trabajador hombre y mujer. Yo creo que habría que un poco trabajar por otro lado, ¿no? Bien, queremos agradecerle su participación, Germán Lora, en Debate y Diálogo. Muchísimas gracias. Bien, ya lo hemos escuchado, él también nos comenta sobre esta licencia compartida. ¿Qué opina Cecilia Guzmán? A ver, mi posición sobre este tema en realidad es buscar aquellas medidas en la misma línea, es decir, de que las responsabilidades familiares sean compartidas, para que justamente no haya una discriminación por razón de género en el trabajo, las mujeres podamos llevar a puestos de mayor liderazgo, al igual que ocurre hoy con la mayoría de hombres, ¿no? Todavía tenemos unas brechas importantes de género y básicamente, entre otras muchas razones que son de realidad, tiene que ver con justamente el no poder compartir en caso las responsabilidades. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo haría con el tema de la licencia por maternidad es de pronto permitir a las mujeres el regreso paulatino a su lugar de trabajo. Hay algunas empresas en Perú que plantean como beneficio el sumar a la licencia por maternidad meses adicionales de licencias, pero parciales, que van decreciendo con el tiempo, de manera que el regreso al trabajo también sea paulatino y cada vez increciendo, ¿no?
Entonces, de pronto, para algunas mujeres, yo le digo, muchas amigas mías me lo han comentado y me dicen, Cecilia, los 2 primeros meses sí, a tiempo completo en casa. El tercer mes yo estoy acostumbrada a trabajar y la verdad es que el tercer mes a full time en mi casa también lo celebro. Pero pasar de un full time en casa a un full time del trabajo es demasiado duro para mí. Porque ese tercer mes no se convierte en 2 medios meses. Es decir, el tercer mes lo trabajo medio tiempo en mi oficina y medio tiempo regreso a casa. El siguiente mes, cuarto mes, medio tiempo en la oficina y medio tiempo en casa. Y eso a mí me facilitaría tanto el poder regresar al trabajo y sobre todo el poder acostumbrar a mi bebé a esta nueva situación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, allí sería interesante analizar si esa alternativa que hoy no existe en la ley, porque hoy son 3 meses a rajatabla, se pudiera dar, ¿no? Hoy en día, efectivamente, sí se puede acumular las vacaciones, lo cual permite tener 4 meses. De pronto, para la licencia por paternidad también se podrían acumular las vacaciones y esa sería una forma de que el padre se involucre más en esta primera etapa que es dura, ¿no? Porque es linda, pero es dura también. Y bueno, de esa manera lograr pues que la familia sea parte de este proyecto bonito, ¿no? Sí, es una fórmula interesante, pero para contextualizar a nuestros televidentes vamos a presentarles una breve información sobre el tema. Adelante. Actualmente, la Ley 26644 dispone que toda mujer en estado de gestación y que se encuentre trabajando tiene el derecho a gozar de una licencia de 12 semanas de descanso, los cuales se pueden distribuir de la siguiente manera: 45 días antes de dar a luz y 45 días de descanso posterior al parto postnatal. La ley señala también que en caso la futura madre lo solicite, podrá acumular su licencia prenatal con la postnatal y así hacer uso de sus 12 semanas después del parto. Ya hay quienes incluso solicitan hacer uso de las vacaciones de ley, con lo que se puede agregar 30 días más al permiso solicitado. Todas estas facilidades son vistas por algunos empleadores, más como una traba antes que un derecho. Un reciente estudio de la Organización Internacional de Trabajo revela que la discriminación hacia la mujer por ser gestante está presente en todos los países. El Perú está ubicado dentro de los 60 países que concede una licencia por maternidad de 12 semanas, a excepción de, por ejemplo, Chile, que cuenta con 18 semanas, y Colombia con 14 semanas. En el extremo opuesto, el país que más tiempo otorga es Finlandia, con 167 semanas de licencia por maternidad, seguido de Ucrania con 166 semanas. Cabe mencionar que el Perú es uno de los 39 países que otorga licencia por paternidad de 4 días hábiles. Actualmente en la Comisión de Trabajo del Congreso ya existe un proyecto para poder ampliar el permiso por maternidad a 18 semanas, lo que ha generado el rechazo de algunos gremios. La medida está generando debate, donde una vez más el tema de género es el protagonista. Bien, ¿qué le ha parecido esta información a Germán Janio? Definitivamente tiene que cambiar esto en el país. Definitivamente estuve escuchando un poco a Cecilia, he estado viendo el tema por la televisión sobre este tema, y la verdad es que las licencias de ampliación en cuanto a la maternidad no se deben sujetar solamente a la madre, sino también al padre. Es importantísimo que la figura paterna comparta los roles de la familia. Si hemos de preguntarnos qué es lo que va a suceder mañana más tarde en las empresas, la falta de competitividad o la competitividad superlativa, o sea, porque las empresas se fijan en eso, es decir, si una mujer está gestando y de pronto no puede acceder a realizar algún tipo de trabajo importante, porque no se lo va a permitir su Estado. Y no estamos refiriéndonos necesariamente a mujeres obreras, sino a mujeres que desarrollan un trabajo de naturaleza intelectual. Porque la mujer gestante se pone sensible, porque después, por ejemplo, del posparto viene el estado puerperal, que es un estado en el que la mujer muchas veces psicológica o psiquiátricamente puede llegar incluso a la locura. Entonces estamos hablando de cosas muy sensibles. O sea, este tema de la ampliación de la maternidad no solamente es un tema que se reduce a cuántas semanas más o a cuántos meses más va, como lo dijo la doctora Cecilia, paulatinamente, de alguna manera inmiscuyéndose para que puedan formarse una sociedad paterno-materno-filial importante, sino también esto de alguna manera se pone en los extremos de que la familia
debe, de alguna forma, de sopesar que el tema paterno y el tema materno son importantes por una cuestión. Número uno, el padre ha sido siempre olvidado dentro de lo que es el tema paterno-filial. La madre siempre ha sido el tema jerárquico. ¿Por qué? Porque dicen que madre ahí solo hay una. El tema de la competitividad es un punto importante. Las empresas sencillamente dicen, la madre gestante no sirve para esto y la despiden. Entonces no hay una concreción en cuanto al tema de decir, ¿por qué no protegemos a la madre en cuanto a pagarle sus salarios determinados, en cuanto al subsidio del seguro de salud? ¿Por qué no aumentamos? ¿Por qué? Porque se nos va a ir de alguna manera de las manos el tema de la competitividad. Es decir, ya no va a producir igual a esta mujer. Si le damos 80 semanas o 60 semanas o 50, no lo sé. Le damos, en Finlandia estaba escuchando 167 semanas, no sé cuánto equivale esto en tiempo de años, sacar en cuenta 167 semanas. Es increíble. Más de un año. Claro, más de un año. O sea, pero bueno, hay países que lo hacen y que no bajan su productividad. No en bajan Suecia una madre puede optar por una licencia de 16 meses. De 16 meses. Y dividirla entre ella y su pareja, y aún así mantiene el 80% de su sueldo, por ejemplo. ¿El descanso por maternidad afecta, usted cree, el rendimiento laboral? ¿El descanso por maternidad? No. Las mujeres son más inteligentes emocionalmente que el hombre. Si vamos a ponernos en una posición solamente legal, desde el punto de vista legal, entonces vamos a tomar las cosas muy fríamente. Claro, lo que pasa es que usted además ha mencionado también el tema emocional, ¿no? Sí, el tema teniendo emocional. este criterio también debe ser súper difícil para una mujer que acaba de dar a luz reinsertarse al mercado laboral y continuar con sus funciones. Tremendamente difícil. ¿Qué hacemos para mejorar esta situación? Hay una clara discriminación. Violeta, venimos de un día importantísimo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que se ha concretado en diferentes países del mundo. No solamente acá en Perú, Latinoamérica entera. Entonces creo que la mujer, como lo dijo la doctora Cecilia, tiene muchísimos puestos de jerarquía, no solamente en la intelectualidad, no solamente en las profesiones tradicionales. Bien, ¿qué nos dice Cecilia Guzmán? Hay algo que es importante, hay un periodo que es importante, que lo mencionaba el doctor, que tiene que ver con, y después de la licencia por maternidad, ¿qué? ¿No? Es decir, estamos trabajando a tiempo completo, pero en casa hay alguien que nos está esperando y que en muchos casos, o en la mayoría de casos, nos espera para comer, ¿no? Que es el periodo de lactancia, que en el Perú dura un año, y que es esta hora de que se puede dividir en algunos casos en media hora. Y hace poco tiempo vino a mí una consulta que me parece interesante compartirla, y era, ¿qué ocurre con esta hora de lactancia de aquellas mujeres profesionales que optaron por actividades que las alejan de su ciudad? ¿No? Aquellas mujeres que trabajan, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y que han estudiado una profesión, son geólogas, tienen un cargo dentro de la empresa, su trabajo se desarrolla en el campo. ¿Cómo hacen con la licencia para lactar? ¿Qué hacen con su hijo? ¿Se lo llevan en brazos? Claro, es decir, ellas viajan muchas veces 7 horas, 8 horas en bus, a veces van en helicóptero porque no hay otra forma de acceder a esos lugares que son muy difíciles para llegar. Y bueno, mientras que estuvieron sin tener hijos, bien, el descanso de vacaciones, perfecto. La licencia por maternidad funciona. ¿Qué pasa con la hora de lactancia? No pueden llevar a su hijo al lugar donde trabajan. Y es curioso porque yo tengo muchos años dedicada al tema laboral, pero esta cuestión que a mí me afectó en la pregunta, porque yo decía, bueno, que es que nadie se ha puesto a pensar en esa mujer. ¿Cómo le puedes dar una facilidad para que siga siendo madre y preservar ese empleo? ¿Cómo vamos a resolver esos casos? ¿Con una licencia ya no pagada o parcialmente pagada? Porque ella no se puede llevar a su hijo al lugar de trabajo. No tiene ni siquiera un centro poblado al cual mudarse mientras que está de lactancia. Va a ser un año separada de su esposo o de su pareja por el solo hecho de la lactancia. ¿Cuál sería la solución? Y yo creo que hay un espacio aquí que sería interesante conversar y buscar alternativas. De pronto no hay una solución única para esto, pero sí creo que
hay un espacio aquí interesante, primero para la negociación colectiva, aparte que para la negociación individual, que debería fomentarse, ¿no? Porque, claro, como mencionaba el doctor Germán, aquí hay mucho de la ley, lo vemos así, de pronto la redactamos desde el Congreso, desde Lima, y no vemos la realidad de nuestro país en conjunto, no miramos la realidad de las profesiones tampoco, y siempre pensamos en este trabajador fordista que iba a una fábrica, marcaba tarjeta, se sentaba, hoy día iba a una oficina, se sienta de 9 a 5 de la tarde y se retira a su casa. ¿Y qué con las otras profesiones? ¿Qué pasa con las jornadas atípicas? ¿Cómo puede solucionar esta mujer una necesidad que tiene como madre y también como trabajadora? Porque ella quiere seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que ahí hay espacios que podrían tener que ver con alguna, de pronto, licencia que tenga, no necesariamente pagada al 100%, digamos, alguna forma de solución a través de la seguridad social, ¿no? Porque sí es cierto que hoy en día, y es una realidad, muchas decisiones que se toman desde la etapa de reclutamiento, desde la etapa de promoción laboral, tienen que ver con, bueno, ella va a ser madre, ¿no? Lamentablemente es así, a uno le duele como mujer, ¿no? Y nuestra tarea como mujeres también es involucrarnos en esos procesos y decir, esto no es un mayor costo, esto es una inversión, o sea, trabajar con una mujer es una inversión positiva para el lugar de trabajo, ¿no? De humanizar también, ¿no? Por supuesto. A las personas. Exacto. Y eso creo que es el reto más grande. Así es. Tenemos algunos comentarios en las redes sociales. Carlos nos dice, la licencia debe ser para ambos padres, requieren apoyarse mutuamente y conocer in situ al recién nacido. Claro. Amor filial nos comenta. Nunen Bates escribe, claro que sí se debería ampliar la licencia, los niños no pueden estar tan poco tiempo sin su madre. Alex, tan poco tiempo con su madre. Alex nos dice si se debe ampliar, sí, la licencia de maternidad en nuestro país, estabilidad laboral para las mujeres embarazadas. Y Robles Wilfredo nos escribe ampliación del descanso prenatal y postnatal, de acuerdo, por supuesto. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Es muy importante que en las primeras semanas de vida de un niño que requiere muchas más atenciones y muchos más cuidados esté el padre y o la madre, esté uno de ellos, ¿no? Si en caso no existe la figura paterna, porque también se da el caso y se da muchísimo, sobre todo en nuestro país. Mencionó el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, Víctor Zavala, en una entrevista, que extender la licencia sería un exceso de sobreproteccionismo que puede aumentar, sí, las brechas de género, ¿no? ¿Qué opina Germán Janio? Violeta, se ha dado, el caso de Chile, por ejemplo, es un caso de 6 meses. Estamos hablando de 6 meses de licencia, de la ampliación de la licencia de maternidad. Está Argentina, está Uruguay después, posteriormente están Paraguay, si no me equivoco, y otros países más, a nivel latinoamericano. Entonces, no puede existir de alguna forma ningún tipo de contratiempo en cuanto a la licencia, o que esto puede ser una contrariedad para las empresas de nuestro país. Definitivamente creo que tiene que abrirse una brecha para que pueda haber paulatinamente más semanas de compartimento entre el padre y la madre, que ambos progenitores puedan tener la licencia, no solamente si han tenido un hijo, sino también en el caso de las adopciones de los hijos. Ahora, te cuento más allá de lo que dice. En realidad eso no tiene nada que ver con un tema meramente legal. Lo dijiste hace ratito, es un tema humanístico. Creo que hemos dejado de lado el tema humanístico para ver mucho el tema competitivo. Ya se ha visto países de Europa que le dan a la mujer especial importancia y especial relieve al tema de que no puede perjudicarse definitivamente la jerarquía y los actos meritorios de una mujer en un trabajo. Es decir, una mujer puede ser totalmente superior, y no me refiero a que sea superior al hombre, sino superior en cuanto a las condiciones laborales de su trabajo, de su área específica, sin necesidad de que definitivamente se le recorte o se le discrimine por un estado de gestación. Poner en tela de juicio su talento porque ha decidido ser madre, porque está embarazada. No, y yo te cuento una cosa, yo tuve un caso particular donde una señora vino a mi estudio jurídico despedida de un colegio porque la habían despedido por estar gestando
con cerca de 8 meses de gestación y en planilla. Era una cosa increíble. Tuve que presentar un recurso de amparo para ver si se lo reponían. Lamentablemente, no voy a decir ahorita, y no es que esconda de alguna manera la mano, porque a veces alguno esconde tiras la piedra y escondes la mano, pero nuestro Poder Judicial también tiene que intervenir. Creo que la Vocalía Suprema, creo que la presidencia de las Cortes Superiores tienen que intervenir, porque ante un hecho como el de la reposición de una mujer cuando ha sido despedida por estar gestando, yo creo que ya es lo último, si vamos a hablar de un tema como el que estamos hablando. Bien, nos vamos a una pausa en Debate y Diálogo, pero vamos a regresar con mucho más. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola. Esto es Letra de Fuego, donde algunos escritores y amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos. Gabriela Wiener es una cronista importantísima en nuestro país, es una representante del periodismo gonzo muy conocida no solo en el Perú, sino en toda América Latina y en general en el habla hispana. Ella nos recomienda el día de hoy un libro de uno de los escritores más en forma de la actualidad, el escritor francés Emmanuel Carrère. El libro que recomienda es Vidas Ajenas. Hola, me gustaría recomendarles un libro de Emmanuel Carrère que se llama Vidas Ajenas. Emmanuel Carrère es un escritor francés que empezó a escribir novelas muy buenas, pero de un tiempo a esta parte renunció a la ficción para escribir unos libros que mezclan la autoficción, el reportaje, la autobiografía, la crónica, unos libros híbridos muy interesantes que es un tipo de literatura que me gusta leer y que me gustaría escribir también. Este en particular, Vidas Ajenas, es un libro conmovedor, trata de dos historias, una historia de unos padres que pierden a su hija en un tsunami, es una historia real, como es real también la segunda historia, la historia es todo lo contrario, de cómo una niña y su padre pierden a la madre, pero por la enfermedad del cáncer. Es una historia sobre los otros. Me encanta el equilibrio delicadísimo que establece, ¿no? entre su propia biografía y la historia de los otros, y cómo trata la tragedia humana, la tragedia de estas personas, ¿no? desde una mirada tan respetuosa y como decía, conmovedora. Acaba de salir un libro también de Carrère que se llama Limonov, que también recomiendo. Es un escritor estupendo para seguirle la pista. Regresamos con Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos abogados laboralistas, Germán Janio y también Cecilia Guzmán. En una pastilla informativa presentamos que en Finlandia eran 167 semanas de licencia por maternidad. En realidad son 105 días más luego 158 días que se dividen con el padre. Esto vendría a ser 15 semanas por estos 105 días más otras 15 semanas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de más de 6 meses. ¿Se podría llegar a un nivel parecido, pensando utópicamente en nuestro país, en un futuro de algunas décadas? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Es positivo? Si me permites, por supuesto. ¿Por qué? Creo que sí, porque el Perú lo necesita. El Perú lo necesita porque definitivamente la mujer, como te expliqué antes, está teniendo un desarrollo intelectual lo suficientemente inmejorable como para avanzar en todas las profesiones, y no solamente en las profesiones tradicionales, sino en las profesiones técnicas. Es decir, si bien es cierto nuestra ley es una ley parametrada, y a veces nos parametramos en eso, que son 12 semanas,
La pregunta es básica, me dice, ¿se puede ampliar esto en un futuro? ¿Es una utopía esto? ¿Esto es una quimera? No, creo que definitivamente podemos hacerlo y paulatinamente, como lo dijo la doctora Cecilia, ir logrando que no solamente se amplíe el tema a nivel paterno, materno, sino que también el tema de la lactancia. Yo creo que ahí ahora voy a redundar un poquito en ese tema. Es muy importante el vínculo cuando la madre da de lactar al bebé. ¿Por qué? Porque se está utilizando mucho, y esto lo veo mucho en muchas madres, incluso en revistas como View, del diario El Comercio, donde dicen que es importante darles fórmula. Sí, es cierto, hay muchas personas que no les dan de lactar por X motivos o no les sale leche, ¿no? A las porque mujeres. Tienen que regresar también al trabajo y no quieren poner en riesgo ese puesto de trabajo. Puesto, sí, en eso, Violeta, es cierto, pero también es importante que las empresas tengan un poquito, si bien es cierto, son muy competitivas, tengan un poquito de humanidad en cuanto al tema de que esa mujer puede hacer de repente en 3 horas lo que de repente un varón lo puede hacer en 7 u 8. Es decir, darle la oportunidad de que vaya a su casa, permitirle ciertos beneficios para que pueda compartir conjuntamente con el varón y de alguna forma puedan apoyarse mutuamente en su labor de progenitores. Es decir, que realmente tengan un punto central, una base central sobre la cual puedan realizarse como padres. Creo que ese es el núcleo sobre la cual se extiende, no en un futuro quimérico, creo que de acá a 2 o 3 años, si nos ponemos realmente a hacer proyectos de ley sobre este tema, la mujer va a alcanzar más semanas o tal vez más meses paulatinos para que pueda desarrollarse conjuntamente con el varón, pero sobre todo en favor de algo muy importante, que es el recién nacido, que es ese menor que necesita a ambos padres y que es muy importante, y tú lo acabas de mencionar, que la empresa la puede despedir a la madre por una razón muy clara. Está perdiendo horas, sencillamente no sabe cómo manejar el trabajo, pero esa mujer puede hacer en menos horas lo que tal vez un varón lo puede hacer en más horas. Eficiencia, también estamos hablando de una cuestión estamos hablando de una cuestión de eficacia. Vamos a preguntarle a Cecilia Guzmán si en algún momento crees que en Perú se podrían dar estos datos, estas licencias de los países nórdicos que pueden llegar hasta 1 año, ¿no? Otorgarse 1 año de licencia de maternidad. ¿Se podrá lograr aquí en nuestro país? La mirada que yo le daría a este tema es más allá de esta licencia por maternidad. Si bien la pregunta con la que empezamos este programa fue si había que ampliar o no la licencia por maternidad, yo creo que la respuesta no debe centrarse la respuesta no debe cerrarse a esa pregunta, sino que tendríamos que más bien preocuparnos por qué estamos haciendo como país para que haya una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Hace 1 año se dictó una resolución ministerial, el Ministerio de Trabajo dictó una resolución ministerial que es una guía básica con algunas propuestas concretas sobre justamente qué medidas podría adoptar una empresa buscando esta finalidad, ¿no? Interesante porque plantean medidas desde el punto de vista del lugar de trabajo, desde el punto de vista del tiempo de trabajo, la gestión flexible del tiempo de trabajo, el teletrabajo, que es una opción que si bien hay una ley hoy en día en Perú, yo me preocuparía ya porque hubiera un reglamento, ¿no? Incluso mucho antes de debatir el tema de licencia, creo que lo primero que hoy miraría es cómo se implementa esa guía básica y premiaría realmente a las empresas que la pongan en práctica. No lo establecería como una obligación legal, sino que la promovería a través de premios, a través, digamos, beneficios tributarios. Podría ser beneficios tributarios, pero más allá yo creo que también un reconocimiento social es importante para las empresas, y así como hay muchas empresas que postulan a este Great Place to Work, pero que algunas, porque las pueden postular a ello, bueno, hacer una convocatoria abierta, empresas de determinado tamaño, sin tamaño grande, que postulen a un premio de prácticas a la equivalencia de género, por ejemplo. ¿Por qué no postular un premio de esa naturaleza que vaya en la conciliación de la vida familiar? Antes que tener esta licencia extendida por maternidad, yo no soy mucho de esa idea, sino de manejarla más bien de una manera más flexible, la que ya tenemos hoy, y buscar que el padre sí tenga una mayor participación con algunos días adicionales, pero no equiparados a los de la mujer, de pronto por ahora. Creo que el camino
tiene que ser paulatino. Hoy siento que como sociedad no estamos aún preparados y ya hoy en día vivimos en una situación complicada en el país. Lo sentimos quienes estamos en el sector privado particularmente. No es un momento para ampliar licencias hoy, ¿no? ¿Y qué opina Cecilia Guzmán de las cláusulas de protección para el puesto de trabajo tras la licencia? ¿Existen cláusulas? ¿Algunas empresas lo contemplan? Yo he visto en mi práctica profesional, en un caso muy particular, y a mí me llamó la atención positivamente. Esta era una empresa que estaba siendo adquirida por otra empresa y era consciente que en su grupo de trabajadores había una mujer embarazada. Y entonces exigió en el acuerdo entre las empresas que hubiera un anexo específicamente para que le dieran estabilidad laboral a esta mujer, no solamente durante el periodo del embarazo, no solamente durante los 90 días posteriores al parto, sino por lo menos 6 meses adicionales. Y lo exigió como parte de su negociación de adquisición de activos, ¿no? Entonces, qué buena situación, pero también qué situación tan ideal, porque estamos hablando de teniendo en cuenta que la mayoría de personas, y no es el caso de Perú, están en una planilla y están trabajando formalmente. ¿Qué pasa con todas las mujeres que trabajan con recibos por honorarios? ¿O qué pasa que las que trabajan en negro? Claro. ¿Qué licencia de maternidad? Mientras que no están dentro del ámbito del derecho del trabajo, lamentablemente no lo tienen. Y por eso es que es difícil a veces que copiemos o tratemos de emular a otros países, porque nuestra realidad de informalidad es tan inmensa, y no solamente para quien trabaja en negro, como lo menciona, sino para quien está en una situación a mitad, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera tienen recibos, ¿no? Sino que hay una parte que se la pagan por planilla, otra que no se la pagan por planilla, o unos meses que está en planilla y otros meses que no, para que no sumen los 5 años con contratos a plazo fijo, y muchas situaciones, no solo de mujeres, también de hombres, evidentemente, pero que hacen que nuestro mercado de trabajo sea muy particular, ¿no? Con condiciones a las que hay que mirar. Si me permites, Violeta, sí. Lo que es la locación de servicios, lo que se acaba de mencionar ahorita, el contrato de administración de servicios, el CAS, la informalidad del trabajo, da como resultado definitivamente que no se puede insertar a la mujer dentro de todo este tema de la ampliación de no solamente de la licencia de maternidad o del permiso de la ya no hay beneficios, laborales, ¿no? El CAS tiene los 90 días de licencia de maternidad. Claro, tiene ciertas, de alguna manera, el CAS, pero el contrato de locación de servicios, el recibo por honorarios... No hay un contrato, en realidad es un recibo por honorarios. Es un recibo por honorarios que ya está. Se puede cobrar un mes y el siguiente... Claro, entonces, por eso hay que dar mucha incidencia, sobre todo al tema de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, el Colegio de Abogados del país, del Perú, de Lima. ¿Hablas de una nueva ley general del trabajo? ¿Sí? Creo que sí, definitivamente, una reforma en cuanto a ciertos aspectos importantísimos, no solamente de la mujer, sino también de lo que atañe a los derechos humanos de las personas. Porque no solamente es importante ver el tema que atañe específicamente al género, pero ya lo dijo la OIT. Si vamos a ver el tema de la OIT, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a las negociaciones colectivas, pero esto se ve en el mundo entero, es decir, países latinoamericanos que están de repente muy en conflicto, pero que le están dando una protección importante, por ejemplo, al tema de las guarderías, como es el caso de Argentina. Argentina está, por ejemplo, en una crisis muy fuerte con Cristina de Kirchner. Sin embargo, le está dando mucho apoyo al tema de lo que es el recién nacido y a la bases sociales que ya están, ¿no? Sí. Entonces, hay que seguir trabajando. Salvador Piñera lo dio en el 2011 también como parte de un proyecto del 2009, es decir, Piñera termina el gobierno, Bachelet entra al gobierno, pero ya existía esta norma de poder dar 6 meses a la mujer, ¿no? Entonces, ¿pero está de acuerdo con una reforma de la Ley General del Trabajo? Porque hay muchos regímenes especiales. Hay muchos regímenes, pero sí estoy de acuerdo. Creo que como abogado y como humanista que soy, pienso que debería existir. Tal vez suene utópico para muchísima gente, tal vez suene muy quimérico y tal vez suene esto terroríficamente soñador, pero creo, y yo soy un soñador y me permito serlo, que creo que realmente si vamos a hablar de justicia en el país para todos estos temas de género y para todos estos temas de ampliaciones, de beneficios,
para la mujer, para el hombre, para el nacido, pero creo que debe existir una reforma ya. No creo que esto se deba, porque creo que las decisiones se toman ya, y las decisiones las deben tomar los congresistas y las personas que estén dentro de lo que se llama la proyección de las normas. Con mucha voluntad. Vamos a leer un comentario en Twitter. Liliana Chirinos nos dice: conozco casos de profesionales que han tenido que negociar con sus jefes la fecha ideal para embarazarse. Simplemente nos ha tocado decidir en el trabajo o en la familia. Pero esto pasa. Cecilia Guzmán, ¿qué te parece el comentario? Esto sucede. Sí, es un hecho totalmente real, ¿no? Es más, en los reclutamientos muchas veces esto no aparece porque hay una norma del año una ley del año 97 que prohíbe expresamente señalar que yo quiero contratar a un hombre o a una mujer, ¿no? Pero internamente y las decisiones de contratación muchas veces están vinculadas al género, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ya por la edad ya está en edad de tener hijos, ¿no? Entonces es muy lamentable que las decisiones se sustenten en eso, o que mi decisión personal de ser madre dependa de una negociación, ¿no? Claro. Al final del día es un proyecto familiar, es un proyecto personal. No deberíamos las mujeres tener que elegir entre nuestro trabajo y nuestra vida personal, ¿no? O la familia que queremos. Finalmente es un tema de balance de vida, ¿no? También creo que hay una cuestión muy de mito que últimamente se habla, y es la supermujer, ¿no? Y la supermujer sí es un mito. En realidad tú siempre termina con gusto cediendo algunas cosas, ¿no? Es decir, evidentemente también evidentemente, porque no puede estar al 100% en todo, pero bueno, así es la vida, y creo que eso sí aplica igual para hombres y para mujeres, ¿no? Hay otro comentario, Carla Rejas: es injusto que las mujeres dilaten su decisión de ser madres por miedo de perder su puesto de trabajo. Bueno, tenemos alguna pregunta. ¿Es oportuno ampliar la licencia de maternidad? Recuerdan los temas del momento y la crisis económica de nuestro país. ¿Tendrá relación con la crisis que se vive en un país o en otro para ver el tema de las licencias de maternidad? Muy breve, por favor, Germán Jani. Definitivamente lo que acabas de comentar es muy risible, esto de pedir permiso aún para ver cuándo me embarazo, ¿no? Es una cuestión muy... Risible, pero real. Pero real, definitivamente. Irónico en todo caso, ¿no? Y lo segundo, pues, que la mujer, pues ahorita contrasta mucho con el tema de que cuando me embarazo, ya tengo 35 y debo embarazarme. Yo tengo una amiga que trabaja, por supuesto, en una institución y también está con miedo de embarazarse porque le ha dicho al marido que pues tiene que seguir especializándose con el tema del doctorado y todo eso, ya va con 37, y tener un hijo de repente a los 38 o 39, que es factible tenerlo, pero supone ya más peligrosidad para la mujer. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre puede tener hijos hasta X, pero la mujer no. La mujer puede tener hijos hasta una determinada edad. De repente, pues, cesa la menstruación y se acabó, ya no hay la formación de la familia. Y precisamente la familia es, pues, papá, mamá y los hijos. Y yo creo que es algo muy importante que se tiene que estar viendo en una ley muy parametrada, Violeta, en este país. Creo que la ley está muy parametrada, creo que las 12 semanas no son suficientes y que debe existir y que esto se debe tocar en todas las redes sociales, porque hay muchas redes sociales, ya no solamente está el Facebook, antes estaba el Hi-Fi, que el Hi5, sino redes sociales, redes discusiones de los medios de comunicación, por supuesto, en las universidades también, en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Para los chicos incluso de cuarto y quinto de secundaria, que también todo eso, yo creo que debe haber todo conferencias sobre esto en todo lado donde hay especialistas que vayan realmente a dictar cursos sobre temas que puedan realmente favorecer más reflexión, ¿no?, sobre el tema. El mandato del convenio 183 de la OIT exige como mínimo 14 semanas, pero en nuestro país la licencia de maternidad es de 12 semanas. Perú aún no ha ratificado este convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Cecilia Guzmán, una breve conclusión para cerrar el programa. A ver, como mencionaba hace un momento y resumiendo lo dicho, creo que la licencia por maternidad debe ser mirada
en conjunto con otras licencias y otros permisos. Es importante que haya una licencia por paternidad que permita compartir al menos la primera semana completa, digo yo, porque 4 días me suenan a poco, de un padre con una madre, para que realmente lleguemos a un momento en que las responsabilidades familiares sean compartidas. En lugar de mirar únicamente a la licencia de maternidad, yo miraría y pondría en práctica esta guía básica de conciliación de la vida laboral y familiar. Me parece que es fundamental darle prioridad a este asunto a través de, como mencionaba, promover y alentar estas prácticas en las empresas públicas y privadas. Existe una responsabilidad compartida de ambos padres para la crianza de los hijos. Una breve reflexión, pequeña conclusión, muy breve. Para terminar, creo que sí, debería haber una reforma basada en que ambos padres deben ser los favorecidos en cuanto a esta ampliación de licencia materna y paterna, pero para el favorecimiento del menor nacido. Bien, muchísimas gracias a ambos abogados laboralistas, a Germán Janio y a Cecilia Guzmán, por participar en Debate y Diálogo. Que el debate continúe en las redes sociales. Se debe ampliar la licencia por maternidad en nuestro país. Escríbanos a @ley7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.